Muy buenos días, quien te saluda Liliana Marcus y bueno, estoy aquí para compartirte una palabra de Dios para tu vida. Hace mucho que no compartía una palabra y hoy quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: amonestación contra las costumbres paganas. Dice así, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Sabemos que Dios escogió el pueblo de Dios, como también nos escogió a nosotros como pueblo santo para Dios, ¿no? Y la palabra de Dios dice ser santo porque yo soy santo. Y eso no quiere decir que andemos con cara de santulón, ¿no es cierto?, todo el día, sino que realmente vivamos una vida santa, una vida que a Dios le agrada, una vida que realmente seamos adoradores para Dios, ¿no? Que no podemos, dice que de una canilla no puede salir agua dulce y agua salada, porque aborrecerás a uno, ¿no? Entonces tenemos que realmente adorar a un solo Dios, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. No se puede estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. No se puede decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero también hago otras cosas que me gustan, ¿no? O sea, no hablo de ir a un cine, no hablo de ir a una salida. Hablo de costumbres, ¿no?, que antes teníamos. Nosotros veníamos de una vieja naturaleza, ¿no?, pecadora, y dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la obra las va a ir regenerando día tras día a la medida que yo me ponga en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y veníamos con malos hábitos, malas costumbres, hacíamos cosas que a Dios le desagradan, como hacía el pueblo de Dios. Ellos iban a introducir a la tierra prometida, pero era una tierra donde realmente se hacían sacrificios, realmente paganos, ¿no? Y Dios no quería eso para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era un pueblo santo, escogido para Dios, y el único que deberían adorar era a Él. Como Dios nos dice en su palabra, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, ¿sí? Entonces vamos a leer acá en Deuteronomio 18 lo que nos dice la referencia bíblica. ¿Por qué Dios los amonestaba a que realmente se guardaran para Dios y que no tomaran las costumbres que esos pueblos hacían? ¿Por qué? Porque eran sacrilegios realmente. Dice: la amonestación contra costumbres paganas, costumbres que son abominaciones para Dios. Estas religiones eran comunes en Canaán, como las prácticas de magia, de ocultismo, comunes en religiones de Canaán. Eran una abominación para Dios y estaban prohibidas por Él, y se debería dar muerte a quienes practicaban tales cosas. En el Nuevo Testamento afirma que no entrarán en el reino de Dios los que practican tales cosas. Ya una vez que Dios nos limpió con su sangre, nos hizo nueva criatura, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y Dios hace nuevas todas las cosas. Y si Dios hace nuevas todas las cosas, quiere decir que hay un nuevo comienzo, un nuevo despertar en Dios. Al único que debo adorar es al Señor, a Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. No puedo estar en la iglesia y ir a los curanderos, no puedo estar en la iglesia buscando a Dios y seguir con costumbres que sabemos que a Dios le desagradan, ¿sí? Nosotros adoramos a un Dios vivo,
un Dios que no es de madera, que no es de metal. Él está en todo lado, en todo lugar. Él conoce mi mente, mi corazón. Él conoce las intenciones de mi corazón. A ese Dios verdadero debo adorarle a Él, porque Él me dio la vida. Él perdonó mis pecados, me dio un nombre nuevo de hija de Dios. Y como hija de Dios debo agradarle a Él. Como hija obediente a Dios, ¿no es cierto? Dice que el hijo obediente agrada el corazón del Padre. Y antes que siervos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debo vivir en santidad, como Dios quiere que viva, ¿no es cierto? Apartándome de todos esos malos hábitos, de todas esas malas costumbres. Por eso dice que el verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud, ¿no? Dejar las cosas viejas para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Dice que el que mentía, que no mienta más, el que decía malas palabras, que no las diga nuevamente, ¿sí? El que robaba, que no robe más. Y así un montón de cosas, ¿no? Que vamos dejando de a poco cada día en la medida que nos pongamos en las manos de Dios. Porque si amamos a Dios, debo agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Y si amo a Dios, debo agradar a Dios con mis hechos, con mis actitudes, con mi manera de ser, ¿sí? Porque soy nueva criatura en Cristo, porque soy hija de Dios. Y si hay cosas que me cuestan dejar, debo decirle a Dios, Señor, ayúdame a dejar todas esas costumbres que sé que a ti no te agradan. Yo quiero agradarte a ti, Señor, ayúdame. Para eso Dios envió al Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos a cambiar todas aquellas cosas que debemos cambiar. Nuestra manera de pensar debe cambiar, ¿sí? Antes veníamos con una mente por ahí frustrada, de derrota, de tantas cosas. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios. Dice, Moisés les recuerda que no imiten las costumbres cananeas de sacrificios de niños a dioses paganos, efectuados a fin de procurar influir el curso de los acontecimientos futuros. Todas esas prácticas había en esos lugares donde ellos iban a tomar posesión. Y no les era permitido al pueblo de Dios hacer todas esas cosas. El único sacrificio que debemos reconocer es el de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús murió y resucitó por nosotros. Él se sacrificó por nosotros, para que nosotros, por medio de la fe, podamos tener entrada en el reino de Dios. Amén. Es una gracia que Dios nos da, un regalo de Dios gratuitamente. No necesitamos hacer sacrificio. El único sacrificio lo hizo Jesucristo. Gloria a Dios. Lo que empleaban la adivinación procuraban predecir acontecimientos futuros o revelar secretos con la ayuda de espíritus malvados o por algún medio humano. Por el contrario de la manera de Dios para que los creyentes alcancen la verdad, es escuchar a los fieles profetas que declaran su palabra. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. La mejor profecía que Dios nos ha dado es la palabra de Dios. No debemos ir a curandero, no debemos ir a divino. ¿Por qué? Porque esas eran prácticas mundanas que antes hacíamos, ¿sí? Pero ya del momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, no necesitamos de eso, ¿sí? Porque somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. La sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces no necesitamos de todas esas cosas. Tengamos cuidado, ¿sí? Apartémonos de todas esas cosas, porque Dios las desecha. Dice que los adivinos, los agoreros, los hechiceros no entrarán en el reino de Dios si no se arrepienten, si no hay un genuino arrepentimiento en sus vidas, en sus corazones, para volverse a Dios. Dios los va a desechar. Entonces no hagamos esa práctica que a Dios no le agrada. Si queremos conocer el futuro, leamos la palabra de Dios, ¿sí? Sabemos que hay juicio de Dios sobre la tierra a causa del pecado, pero también hay bendición de Dios para los que hacen la voluntad de Dios. Gloria sea a Dios. Mi alma te alaba, Jesucristo. La palabra de Dios es la mejor profecía, ¿sí? No es necesario que vayamos a todos esos lugares
porque desagradaríamos a Dios. Amén. Ya Dios nos limpió con su sangre, nos dio una nueva criatura, nos hizo sus hijos para siempre y ahora Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. En el libro de San Mateo 5:13, verso 6, nos habla de que debemos ser la luz del mundo de esta tierra. Dice, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del almud, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de las casas. Dios, como dije antes, nos hizo hijos de Dios, nos dio un nombre nuevo, nos limpió con su sangre, nos dio una vida nueva para que vivamos esa vida nueva en Cristo. Y nuestras obras tienen que alumbrar, nuestra vida tiene que alumbrar, con la luz de Cristo, ¿sí? Por eso debemos caminar como hijos de Dios, porque si hacemos todas esas cosas que antes hacíamos, entonces ¿dónde está la diferencia? ¿Sí? Debemos caminar como hijos de Dios. ¿Cómo vamos a alumbrar con nuestros hechos, acciones, palabras, comportamiento y por sobre todo con el amor de Dios? El amor de Dios dice que lo soporta todo, no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. No es egoísta, todo lo puedo, todo lo cree, el amor de Dios es sufrido, no se envanece, no guarda rencor. Ese es el amor de Dios. Debemos demostrar al mundo que el amor de Dios está en nosotros, que el único sacrificio, como dije antes, lo hizo Jesucristo. Él murió por nosotros, ofreciéndose a sí mismo, para que nosotros, por medio de la fe, tengamos paz para con Él, perdón de pecados y vida eterna. Gloria a Dios. Pero por eso ya no estás en tinieblas, a que estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Sino que la luz de Cristo está alumbrando tu vida para que elijas el buen camino que Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Y acá dice que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y Dios hace nuevas todas las cosas. Yo no sé cómo está tu vida hoy, no sé lo que estás pasando, no sé lo que estás atravesando, tal vez hay cosas que te cuestan dejar, pero pedile la ayuda a Dios, ¿sí? Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en debilidad, cuando somos tentados en hacer lo malo, ¿sí? Dice, bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Tentados siempre vamos a ser tentados, y tentar no quiere decir que pequemos, porque dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, del pecado que está en nosotros, ¿sí? Pero ya Dios nos limpió con su sangre, nos dio una vida nueva, nos hizo sus hijos para siempre y nos promete vida eterna con Él. Y debemos cuidar esa salvación, debemos cuidar nuestra comunión con Dios, buscando de Dios, orando, leyendo la palabra de Dios, tratando de dejar todas aquellas cosas que sabemos que a Dios le desagradan, ¿sí? Los malos pensamientos, los malos hábitos, las malas costumbres, cuesta, porque eso estaba arraigado en nosotros. ¿Y cómo vamos a vencer todo eso? Buscando de Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, resistiendo el pecado. Dice su palabra, someteos pues a Dios, resistir al enemigo y Él huirá de vosotros. Solamente tomados de la mano de Dios vamos a poder vencer todas esas costumbres que sabemos que a Dios le desagrada. La mala manera de hablar, la mala manera de decir las cosas. Si tal vez teníamos un carácter medio fuerte, ¿no? Entregárselo a Dios para que Dios tome el control de nuestro carácter, de nuestras actitudes, de nuestra manera de hablar, de obrar, de pensar, que no seamos egoístas, ¿no? Que realmente nos llenemos de Él, nos llenemos de su presencia, nos llenemos del amor. Hemos leído que el amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, lo soporta, que el amor de Dios no es egoísta. Y antes estábamos llenos de egoísmo, pensábamos en nosotros solamente o veíamos por nuestras necesidades y no veíamos por la necesidad de los demás, ¿no? Pero Dios nos enseña a través de su amor que debemos ver también por la necesidad del otro.
y no solamente por las nuestras. Gloria a Dios. Por eso yo te animo a través de esta palabra, ¿no? A través de, dice, amonestación contra las costumbres paganas. Y veníamos con distintas costumbres, con distintas maneras de ser, de hablar, de decir, de obrar, ¿no? Pero desde el momento que realmente aceptamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra vida debe ir cambiando. ¿Sí? Dice que debemos ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero eso lo va a ir haciendo Dios en la medida que nosotros rindamos nuestro corazón y nuestras vidas al Señor. En la medida que vos le entregues a Dios todas aquellas cosas que te limitan, que te atan. Decirle a Dios, Señor, esto me limita, esto me pone mal. Dios quiere que seamos realmente sinceros con Dios. Dios quiere que seamos sinceros, que le declaremos a Él, que le confesemos a Él todas nuestras cosas, todo lo que nos lastima, todo lo que nos ata, todo lo que nos quiere atraer y seducir, ¿sí? Sabemos que el enemigo está como león rugiente esperando a quien destruir. Pero también dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Así que yo te invito en esta mañana que hagamos una oración pidiéndole a Dios la ayuda, la gracia de Dios para poder resistir todas aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y si te cuesta vencer, pedile a Dios, dame fortaleza, dame sabiduría para poder vencer todas aquellas cosas, Señor, que me cuestan. Yo quiero agradarte a ti, Dios mío, Señor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, como dije antes, es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Tal vez estás rodeada de familiares que no van a la iglesia, te tratan de religioso, ¿sí? O compañeros de trabajo, de colegio, de tantas cosas, y que vos no querés participar en ciertas cosas. Pero ¿a quién querés agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si agradara a los hombres, no agradaría a Dios. Pero la palabra de Dios dice, es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Y vamos a orar, amén. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos has hablado, Señor, del pueblo de Israel, cuando tú le hablabas de que deberían dejar ciertas costumbres, ciertos hábitos, para poder introducir a la tierra que tú tenías preparada para ellos, Señor. Tierra que fluye leche y miel. Y tal vez tú tienes muchas bendiciones para nosotros, Señor. Y a veces, Señor, esas bendiciones se detienen a causa de nuestra desobediencia, a causa de que nosotros, Señor, obramos de manera que no deberíamos obrar ya. Por eso te pido que nos ayudes, Espíritu Santo, a vencer todas aquellas cosas que sabemos que a ti no te agradan, Señor. Que podamos dejar los malos hábitos, que podamos dejar las malas costumbres, que podamos dejar las malas maneras de ser, de obrar, de pensar, de hablar, Señor. Y que podamos vivir como hijos tuyos, Señor Santo, Señor. Pensando en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, como dice tu palabra, Señor. Desechando las costumbres viejas, Señor, porque tú nos enseñas, Señor amado, a amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que podamos ser verdaderos hijos que te agraden a ti, Señor amado. Que no querramos agradar al hombre, sino agradarte a ti, Señor amado, como hijos tuyos, Señor Santo, Señor. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdame y ayuda a todo aquel que escucha esta palabra, Señor, y que cada día busquemos de tu presencia, a que cada día nos consagremos más a ti, Señor, a cuidar nuestro corazón, a cuidar esta salvación, Dios mío. Y si hay cosas que debemos dejar, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Revela nuestro corazón, Señor. Saca de nosotros todo lo que nos sirve, Dios mío, y llenanos de tu presencia, Señor. Solamente en tu presencia somos victoriosos, somos vencedores, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a todos aquellos
que nos oyen, que nos escuchan, Señor, a través de las redes, Señor, que sean bendecidos, tocados por el poder de tu Espíritu Santo a través de esta palabra, Señor. Y si hay personas que tal vez recién comienzan en el Evangelio, en el camino de Dios, que tú le des la fortaleza, Señor, para poder vencer todas aquellas cosas, Señor, que sabemos que traíamos de antes, Señor. Pero ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Que la luz de Cristo brille en nosotros, que el mundo pueda ver que hay algo diferente en cada uno de nosotros, que ya no somos nosotros, sino que Cristo está en nosotros. Padre, yo te doy gracias, te exalto, te alabo, te bendigo, Dios mío, te doy gracias y bendecimos a todos los que nos ven y nos oyen, Señor, a través del Facebook, a través de YouTube. Señor, sean bendecidos y tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compartila con otros para que Dios pueda seguir extendiendo el mensaje de la palabra de Dios y saber lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos llamó a vivir una vida santa, una vida que realmente agrade a Dios. Y si amamos a Dios, nos vamos a esforzar para agradarle a Él, a pesar de lo que nos puedan decir, ¿sí? A pesar de lo que nos puedan decir la familia, los compañeros de trabajo, ¿sí? Los vecinos, quien fuere que sea. Solamente debemos agradarle a Él, ¿sí? A nuestro Dios, al único Señor verdadero, a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana y nos volvemos a encontrar en pequeñas reflexiones, ¿sí? Nuevamente. Dios te bendiga y que tengas una linda semana en el Señor. Y bueno, se vino el calorcito, ya se está acercando el fin de año, así que te dejo esta reflexión para que comencemos realmente un año nuevo de victoria, lleno de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima reflexión. Bendiciones.